Hola, soy Baringüellón de Curiosa Biología y esto es Directos en Twitter. Quería dar una video respuesta al artículo publicado en la web Hablando de Homeopatía, titulado Ni el primero ni internacional, reflexiones sobre el manifiesto contra las pseudoterapias, escrito por el licenciado que no doctor Gonzalo Fernández Quiroga. Digo licenciado que no doctor porque ese señor no tiene un doctorado y por tanto no es doctor, ¿vale? Él se hace llamar doctor, pero no es doctor, así que ya empezamos mintiendo. Vale, para quienes no entiendan a qué me estoy refiriendo, en España el término doctor a nivel académico está restringido a las personas que tienen un doctorado, que han realizado una tesis doctoral y la han definido ante un tribunal. Si no has hecho eso, no eres doctor. Los médicos, no todos los médicos son doctores. Y este señor no tiene un doctorado, así que no es doctor. Bien. El artículo al que se refiere el señor, el licenciado Fernández Quiroga, está dividido en varias partes. Así que voy a analizar cada una de esas partes y contestar a cada una de esas partes. La primera de las partes habla de que no es el primer informe y habla del informe que presentó la Asociación Española de Protección del Enfermo de Terapias Pseudocientíficas en el año 2018 y del Manifiesto Nacional Español que se presentó en el año 2019 por parte de la misma asociación al Ministerio de Sanidad, a la entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que estaba firmado por más de 400 médicos y científicos, entre ellos yo. Es cierto que el manifiesto tiene el mismo tipo de estructura y tiene el mismo tipo de contenido. La diferencia está en que aquel manifiesto del año 2019 estaba firmado por 400 profesionales españoles y este manifiesto está firmado por casi 3.000 personas, expertos, científicos, médicos, técnicos, de 44 países distintos. Esa es la primera diferencia. Así que no es el primer informe, pero sí es el primer informe internacional. Añadido en esta primera parte, en este primer título del artículo, dice que las primeras líneas iniciales del manifiesto, esto es, las pseudoterapias matan, dice que son falsas. Y aquí incurrimos en la primera mentira del señor Fernández Quiroga. Ha habido casos de fallecidos a causa de abandonar el tratamiento médico por confiar en la homeopatía, o en la acupuntura, o en el reiki, o en cualquiera de las cientos de pseudoterapias que se presentan en el amplio catálogo de magufadas y charlatanerías que tenemos en el mundo. Hay casos, y no son pocos. Y eso ya está expuesto en el informe sobre fallecidos de pseudoterapias en España que presentó la Asociación de Protección del Enfermo de Terapias Pseudocientíficas en el año 2018 y que citan, que el propio Fernández Quiroga cita en el texto. Afirmar que las pseudoterapias matan es una afirmación falsa, implica negar que esas personas hayan fallecido. Esas personas fallecidas existen, son reales y han fallecido a causa de o bien abandonar el tratamiento en favor de confiar en una pseudoterapia o bien directamente a consecuencia de la pseudoterapia, porque la acupuntura ha matado gente, el reiki no creo que haya matado a nadie porque no hace nada, no sirve para nada, es que te impongan las manos, entonces de forma directa no creo que haya matado a nada, pero la acupuntura ha matado gente, el MMS ha matado gente y la homeopatía ha matado gente. Y diréis, ¿cómo es posible si solo es azúcar? Muy sencillo, porque no siempre solo es azúcar, a veces ese azúcar está adulterada. Y ha habido casos, por ejemplo, de adulteración con belladona, en la cual no estaba diluida la belladona y ha muerto gente. Ha muerto gente a consecuencia de la homeopatía. Hay un análisis, una revisión científica maravillosa realizada por Edzard Nernst en el año 2016, en el que se exponen los daños. Y esto es un artículo científico, no es un informe realizado por una asociación, es un informe científico, en el que se exponen los daños de la homeopatía
a consecuencia de la inacción o a consecuencia de posibles adulteraciones y reacciones. De modo que en el primer párrafo no solo ya nos dice una perogrullada como que, bueno, pues que sí, que hay un informe del año 2018 que demuestra, de hecho en él se demuestra que las pseudoterapias matan, y que hay una carta, un manifiesto del año 2019 que fue firmado en España y fue enviado al Ministerio de Sanidad. De hecho, a partir de ese manifiesto se llevó a la Comisión Europea el asunto de regular estas pseudoterapias y la Comisión Europea adecuadamente lo ignoró porque, no nos olvidemos, la Comisión Europea tiene mucho poder, Alemania tiene mucho poder, Francia, y Alemania y Francia tienen las mayores industrias homeopáticas del mundo. Entonces, claro, no, lo de ir en contra del negocio, pues como que no. Dice que los promotores de este manifiesto son los mismos y no veo ningún problema en eso. O sea, si consideramos que una cosa es injusta, pues seguiremos moviéndonos hasta que la sociedad reaccione. Seguiremos moviéndonos a todos los niveles en que sea posible. Seguiremos moviéndonos a nivel de manifiestos, seguiremos moviéndonos por redes, seguiremos moviéndonos en divulgación y seguiremos denunciando estas estafas sanitarias. Habla en su segundo título, que es para mí el más loco, el más demencial, es el del conflicto de intereses. No descarto que entre los casi 3.000 firmantes del manifiesto haya alguna persona que pertenezca, forma parte, bien sea a nivel de altas esferas o bien a nivel de empleado, de alguna empresa farmacéutica que tuviera cierto conflicto de intereses en contra de las azucareras que venden su producto como si fuera medicina. Estoy hablando de, obviamente, la homeopatía, porque es azúcar, no es más que azúcar. Pero el grueso de esos firmantes no entran dentro de esa categoría. Puede que haya alguno que tenga cierto conflicto de intereses, no lo negaré, porque no me he leído los 3.000 firmantes ni su asociación directa empresarial. Pero conozco a bastantes firmantes, al menos algunos de los españoles y varios de los extranjeros, y no tienen ningún conflicto de intereses, no tenemos ningún conflicto de intereses. Yo soy ecólogo, yo trabajo en la investigación de especies exóticas invasoras. ¿Qué conflicto de intereses voy a tener yo con la homeopatía? Ninguno. A mí no me paga nadie por decir que la homeopatía es una vil estafa. El interés que tengo yo no viene de un conflicto, viene de conciencia. Sin embargo, ¿sabéis quién no puede negar que tenga un conflicto de intereses? Os diré quiénes no pueden negar que tienen un conflicto de intereses. No lo puede negar el señor, que no sé si será doctor o no, él se llama doctor, pero yo lo pongo siempre en duda, el señor Alberto Sacristán, el señor Gonzalo Fernández Quiroga, que no es doctor, el señor Guillermo Basauri, el señor Jorge Manresa, el señor José Ignacio Torres. Esas personas que conforman la plataforma hablando de homeopatía, esas personas tienen un conflicto de intereses. Tienen un conflicto de intereses porque esas personas o bien trabajan para empresas de homeopatía o bien tienen sus consultas en las cuales recomiendan homeopatía. Ganan dinero con la homeopatía. Su negocio está basado en la homeopatía. Su negocio depende de que la homeopatía se venda, que sea legal. Ellos tienen un conflicto de intereses clarísimo, más que evidente. En este mismo apartado del conflicto de intereses, que ya vemos que no tiene ningún sentido porque son ellos los que tienen el conflicto de intereses claramente, nos hablan de la definición de escéptico y dice: escéptico, pensamiento crítico, racional son palabras muy bonitas y yo también me apunto a ellas, pero hay que saber qué hay detrás. Y detrás en este caso hay unos escepticismos muy concretos. No, detrás lo que hay es el escepticismo científico, un escepticismo que se basa en rechazar todo aquello que no tenga pruebas de que sea cierto. Ese es el escepticismo científico que hay detrás de todo esto. Dicen: ¿eres escéptico de los pesticidas agroalimentarios? No, esos son muy buenos para la salud.
Eso es mentira. Somos escépticos de los pesticidas agroalimentarios. Claro que soy escéptico de los pesticidas alimentarios. La cuestión es, ¿cuál es la cantidad de pesticida agroalimentario que llega a nuestro plato? Ninguna. O insignificante. Por lo tanto, mi escepticismo me lleva a pensar que es aquella persona que maneja estos productos en el campo la que tiene que protegerse, porque está en contacto con altas dosis de este producto. Pero el consumidor no está en contacto con altas dosis de este producto. Está en contacto con este producto en unas dosis que no llegan a una mínima parte de la dosis mínima tolerable, tanto a nivel legal como a nivel científico. Soy escéptico, y ser escéptico me lleva a asumir que puedo comer lo que me pongo en el plato sin ningún problema. Dice, ¿eres escéptico de según qué prácticas de la industria farmacéutica? Por supuesto que soy escéptico de ellas, y algunas veces las hemos criticado porque soy escéptico y rechazo aquellas que considero no son válidas. ¿Eres escéptico? Sí. ¿Soy escéptico de la homeopatía? Por supuesto. Ser escéptico me lleva a analizar las pruebas. Y cuando miro las pruebas de la eficacia del ibuprofeno, soy escéptico. Y cuando me dicen que el ibuprofeno de 600 es mejor, yo soy escéptico. Analizo las pruebas y veo que las pruebas dicen que la eficacia entre el ibuprofeno de 400 miligramos y de 600 es la misma. Y sin embargo, el de 400 tiene menos efectos secundarios. Por lo tanto, por mi escepticismo, aceptaré que es preferible usar el de 400 a usar el de 600. Soy escéptico en cuanto a la homeopatía. Y cuando miro las pruebas y veo que la homeopatía, que las bases de la homeopatía son tales que se pueden refutar haciendo un cálculo en una servilleta de bar. En una servilleta de bar, y lo digo porque lo he hecho. La conclusión es que la homeopatía no sirve absolutamente para nada. A ver, hay un principio básico en farmacología, que es la dosis mínima efectiva. El concepto de dosis mínima efectiva es la mínima concentración o la mínima cantidad de principio activo que tiene que consumir una persona para que en el 50% de las veces el producto sea eficaz y en el otro 50% no. Esa dosis mínima 50, cuando tú bajas de esa dosis mínima efectiva, lo que estás haciendo es bajar a una efectividad igual a 0. Cuando tú tomas homeopatía, todos los productos homeopáticos están por debajo de la dosis mínima efectiva. Y cuanto menos dosis, menos efectividad. Eso es básico. La homeopatía se sostiene en una idea vitalista, en un vitalismo que lleva 200 años refutado. La homeopatía se lleva por delante, niega abiertamente principios básicos de la física, principios básicos de la química, principios básicos de la bioquímica, principios básicos de la farmacología, principios básicos de la biología. No tiene sentido. Si la homeopatía funcionase, los postulados de Koch serían falsos. Si la homeopatía funcionase, la teoría microbiana de la enfermedad infecciosa sería falsa. Como la teoría microbiana de la enfermedad infecciosa es verdadera, la conclusión es que la homeopatía es falsa. Y eso es así, no tiene más tirón. Eso es así. Así que conflicto de intereses, mis cojones. Su tercer punto es argumentos del manifiesto contra las pseudoterapias. Y empieza aquí a hablar de en ese rimbombante manifiesto internacional, argumentos sólidos, causística incontestable, referencias de prestigio, etc. Esos argumentos, esas referencias, las encuentras en el informe que has citado del año 2018. Ya están ahí. Un manifiesto es lo que es. Un manifiesto no es un informe. Un manifiesto es una llamada de atención. Para las referencias científicas tienes el informe de 2018, que lo puedes leer, que seguro que lo has leído y te lo has pasado por el forro los cojones. Que nos conocemos, señor Fernández Quiroga, nos conocemos. Luego habla de los pseudocasos y establece ese asunto de que, bueno, que los escépticos somos muy escépticos cuando hablamos de
de casos de personas que se han curado, pero cuando hablamos de casos de personas que se han muerto, pues ya sí que prestamos atención a la evidencia puntual. Bueno, es normal, es lógico, por un motivo muy sencillo. Porque para decir que todos los cisnes son blancos, necesitas pruebas que demuestren que todos los cisnes son blancos. Pero en el momento en el que encuentras un cisne negro, la afirmación de que todos los cisnes son blancos es automáticamente falsa. Ya está. No tiene más. Para decir que la homeopatía es eficaz, que la homeopatía funciona, no solo necesitas refutar toda la física, toda la química, toda la bioquímica, toda la farmacología y toda la biología de los últimos 150 años, que necesitas hacerlo para afirmar que la homeopatía funciona, porque los postulados de la homeopatía niegan todos esos conocimientos científicos bien asentados, sino que además necesitas demostrar en un ensayo clínico bien realizado que efectivamente es eficaz. Y eso nunca ha sucedido. Ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, para afirmar que la homeopatía mata, basta con un solo caso de persona que haya muerto a causa directa o indirecta de la homeopatía. Y ya está, no necesitas más. Finalmente dice lo internacional del manifiesto y empieza a decir que hay firmas de más de 44 países, pero que la mayoría de las firmas son españolas. Muy bien, si echamos cuentas, sí, es cierto que la mayoría de las firmas son españolas, pero si miramos el número de firmas por habitante, o por 100.000 habitantes, ahora que está de moda usar esta incidencia acumulada, vemos que el país con más firmantes es Portugal. Y el segundo país con más firmantes es Estonia. En España hay más firmantes porque hay más españoles que portugueses y más españoles que estones. Pero si lo comparas con la proporción de población del país, España es el tercero. Es internacional porque aunque haya un solo firmante de cada uno de los otros 44 países, ya hay firmantes de otros países que no son España, y por tanto ya es internacional. Si me estás diciendo que la mitad de las firmas son españolas, significa que la otra mitad de las firmas no son españolas, y que por tanto son de otros países, y por tanto ya es internacional. ¿Qué sentido tiene criticar la internacionalidad de un manifiesto que está firmado por profesionales de 44 países? Esto es un argumento ad hominem de libro. O sea, esto no tiene ningún sentido. Finalmente habla de la respuesta de la Unión Europea al manifiesto contra las pseudoterapias. La Unión Europea no ha respondido a este manifiesto. La Unión Europea respondió a una proposición que se realizó desde España a la Comisión Europea y dijo que la Comisión Europea no tiene previsto en esta fase evaluar ni modificar la legislación sobre medicamentos homeopáticos. Bien, nosotros lo que queremos es cambiar eso, porque no consideramos de recibo que una Comisión Europea proteja una estafa sanitaria del calibre que tiene la homeopatía. Ni la acupuntura, ni el reiki, ni las flores de Bach, ni ninguna de las otras patrañas que se han llevado a gente por delante. No consideramos de recibo proteger legalmente algo que no es legítimo. Será legal, pero no es legítimo. Por último, para terminar, nos habla del momento del manifiesto. Y dice, una última reflexión. Cito literalmente, siendo las circunstancias actuales las que son, con una pandemia galopante que tantas muertes está produciendo, sobre todo en grupos más vulnerables como los ancianos, con unas medidas sanitarias con claras consecuencias para la salud física y mental de toda la población, especialmente de las clases más desfavorecidas, porque el virus no, pero las medidas sí entienden de clases. Cuando se nos están cayendo muchos mitos referidos a nuestra propia medicina y la gestión tan deficiente que está haciendo. Me estás dando argumentos a favor del manifiesto. Precisamente porque las circunstancias son las que son. Porque la pandemia galopante está causando muertos. Porque es el momento en el que la gente está siendo más vulnerable. Y en los momentos de vulnerabilidad es cuando más fácil es que alguien confíe en una estafa sanitaria
Es más necesario que nunca luchar contra las estafas sanitarias. Es más necesario que nunca rechazar la homeopatía, como el Reiki, como el MMS y como el resto de putas patrañas, para evitar que la población caiga en ellas. Casualmente, estamos viendo en el mundo cientos de organismos, tanto privados como públicos, que están desarrollando candidatos a vacuna contra la COVID. Casualmente, Boiron o Helios Homeopathy no están haciendo nada. ¿Dónde está la vacuna homeopática de Boiron? No existe. ¿Por qué? Porque Boiron no fabrica medicamentos. Boiron fabrica azúcar. Precisamente porque estamos en este momento tan delicado, la protección del enfermo y la protección del paciente de este tipo de pseudoterapias engañosas, fraudulentas, estafas sanitarias, es más necesario que nunca. Dice, cuando tanto bien pueden hacer y están haciendo las terapias médicas no convencionales. Terapia médica no convencional es la forma que tienen ahora de llamar a las antes terapias complementarias, que antes llamaban terapias alternativas, que son lo mismo y que significan, o bien no hemos demostrado que es eficaz, o bien se ha demostrado que es ineficaz. Es todo ese tipo de toda esa amálgama de mierdas que violan el artículo 26 del Código Deontológico Médico en España. Todo ese conjunto de chifladuras, de charlatanería, que no tiene aval científico alguno. Y si no tiene aval científico, no lo puedes usar como si fuera una medicina. Y menos en una situación en la que es tan importante ir a remedios eficaces, ir a remedios que la ciencia haya demostrado como eficaces. Creo que con esto termino esta videorespuesta al señor, que no doctor, Gonzalo Fernández Quiroga. Creo que no es necesario añadir mucho más. La homeopatía sigue siendo una estafa que puede refutar un estudiante de bachillerato con el conocimiento que tiene de química y de biología del bachillerato, que se puede desmontar en un cálculo simple que se puede realizar en una puñetera servilleta de bar, y que de hecho tenemos una enorme cantidad de pruebas que demuestran que la homeopatía es ineficaz, que nunca ha curado nada. Os dejo algunas referencias científicas en la descripción. Y por lo demás, eso es todo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Y un agradecimiento como siempre a los patrocinadores, especialmente a Zuban, y hasta la próxima.